Punto aparte, un espacio para crecer, diálogos claros para un nuevo renacer, ver en foco, futuro para ofrecer, cada episodio un mundo para entender. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Punto Aparte. Mi nombre es Elimar Colón y hoy nos acompaña Cristal Díaz, emprendedora puertorriqueña con experiencia en negocios alimentarios, turismo sostenible, medios de comunicación y marketing. Cristal es la creadora también del Pretexto, que es la primera agrohospedería en Puerto Rico, cofundadora de Produce, una plataforma digital que conecta productores locales con consumidores, y es también analista de seguridad alimentaria en Espacios Abiertos. Cristal, bienvenida. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Tenemos muchas ganas de hablar contigo. Hay muchas cosas que hablar. Gracias por toda la labor que haces, que aquí solamente mencionamos 3, pero aquí hay muchas más ramificaciones. Quienes te conocen siempre están muy orgullosos y hablando de esto, así que muchísimas gracias. Y por ahí mismo, Cristal, para que te conozca un poquito, quien no te conoce, conozca de Cristal. ¿Por qué Cristal hace lo que hace? Gracias nuevamente por la invitación. Yo respondo a tu comentario que todo lo que hago lo hago con amor a mi patria, porque realmente me preocupa cómo comemos, cómo come mi país, cómo come el pueblo de Puerto Rico, que a la vez que hay un tema que el consumidor tiene que escoger porque tiene ¿verdad? Un cierto nivel, estamos en una crisis económica y hay un presupuesto y los presupuestos cada vez están más limitados y eso lo sabemos y lo estamos viviendo todos, pero que el consumidor piense que es solamente su culpa es error. También hay un sistema que nos ha llevado a tener que elegir entre cosas no necesariamente tan saludables para comer. Y eso es lo que a mí me mueve desde los distintos sombreros, cómo lo hacemos mejor. Y ese punto, Cristal, siempre hablamos y escuchamos la cifra que en Puerto Rico se produce menos del 15% de lo que consumimos. Uh-huh. ¿Por qué es importante cambiar esa cifra? Te la respondo de varias. Uno, realmente es el 85% porque no lo medimos desde hace más de 10 años. En Puerto Rico tenemos una falta de cultura de datos que nos hace a nosotros y a los que manejan nuestra política pública tomar decisiones sin información. Seguimos repitiendo como el papagayo que producimos el 15 o entre el 10 y el 15, que importamos el 85, el 90. Tú ves números distintos dependiendo a quién le preguntes, pero más o menos se mantienen por ahí. Pero la última persona que midió eso fue una disertación doctoral de la doctora Mirna Comas, que después fue secretaria de Agricultura, y desde ahí todo el mundo ha repetido ese número por ahí sin medirlo nuevamente. Y si encima de eso le ponemos que hace 10 años, se cumplen este año, que no medimos cuánto es la inseguridad alimentaria en Puerto Rico, no sabemos si eso ha mejorado o ha empeorado después de huracanes, después de pandemia, cambios gubernamentales, no sabemos en dónde está. Entonces, esa falta de cultura de datos a nivel general en Puerto Rico, pero en lo que a mí me concierne, que es en la comida, me parece que nos hace tener este tipo de conversaciones desde un gran signo de pregunta. ¿Realmente es el 85 o es más? Sí, que no sabemos, estamos a ciegas. Estamos a ciegas. Y la segunda parte de mi respuesta a tu pregunta es, ¿por qué es importante que nos preocupe eso? Primero, esto no siempre fue así. Quizás para los años 30, 40, Puerto Rico todavía producía 60, 70% de lo que comía la población. Sí, hay otro contexto histórico, otros contextos sociales, estoy clara, y en ese momento histórico la economía de Puerto Rico corría en agricultura y era una agricultura extractiva, que la gran mayoría se iba para afuera, pero la gente tenía sus conucos, sus patios, sus campos, sus cosas para sembrar. Y eso, según se fue industrializando Puerto Rico después de los 50, aún en los 80, Puerto Rico producía el 40%. O sea que hace no tanto, ¿verdad? Casi 40 años todavía producíamos el doble o quizás el triple, dependiendo de dónde esté ese número hoy, de lo que consumimos hoy. Y poco a poco hemos dejado caer nuestra producción local. Se lo achacamos al precio. No, es que lo de afuera viene más barato, ¿eh?
Y parte de la conversación que creo que vamos a tener hoy es por qué es importante que el consumidor se cuestione si ese chavito, 2 chavitos, pesitos que te estás ahorrando hoy por comprárselo al de afuera no va en detrimento de nuestra propia seguridad alimentaria, que al final del día es lo que tenemos como país. Cuando todo el mundo aprieta y cierra sus exportaciones, todo el mundo protege a su gente primero. Nosotros no tenemos eso. En tu experiencia con Produce, que también quisiera que me contaras más y pues, ya metida de lleno en el tema, trabajando con agricultores y con consumidores, ¿has visto un cambio en el comportamiento a la agricultura, a esa agricultura local? Esa es una gran pregunta. Y uno de mis proyectos universitarios lo toco. En Puerto Rico, desde el 2000, han habido distintas personas y grupos de personas que se empezaron a cuestionar, oye, ¿sabes? ¿Por qué comemos así? ¿Por qué esto ha terminado, ha resultado en esta dependencia de importaciones? Y desde sus distintas trincheras empezaron a hacer distintos proyectos que podemos hablar desde el Departamento de la Comida, que quizás fue el primer CSA que tuvo Puerto Rico, las cajitas que entregaban y conectando ese pequeño agricultor de agricultura limpia que no usaba pesticidas, etcétera, para traerlo a la ciudad. Desde ya más adelante el Josco Bravo con sus fincas agroecológicas, ¿verdad? Viene cuajándose desde distintos frentes gente preocupada por la seguridad alimentaria de Puerto Rico. Cuando Produce nace en el 18, fue justo después del huracán María. La idea venía desde antes, pero el huracán María fue como que el que catapultó que había una necesidad de seguir. Produce viene a responder a esa reconexión entre el consumidor y el productor, teniendo en consideración que estamos en un contexto histórico donde el consumidor quiere conveniencia. El supermercado nos acostumbró a una conveniencia de ir a un solo lugar. Antes, imagínate cómo era antes. Tú ibas a la plaza del mercado, comprabas las viandas, comprabas whatever, después ibas al carnicero, después ibas al colmadito y comprabas las latitas y eran 3, 4 paradas para hacer tu compra. Ahora, un solo lugar, haces toda tu compra. Entonces, Produce viene a tratar de, dentro de esa conveniencia que espera el consumidor, volverte a conectar con ese pequeño y mediano agricultor que no le puede vender al supermercado, porque el volumen es tan pequeño que no entra en esa tajada que el supermercado quiere de volúmenes, precios más baratos, consistencia de producto, etcétera. Y así es que nace Produce. El consumidor que lleva comprando en Produce hace 7 años y medio, y lo digo y digo, oh my God, llevamos 7 años y medio en esto, ¿verdad? Educando al consumidor. Al principio hubo, ¿verdad? Mucha lucha de, oye, queremos que el agricultor venda a un precio justo, pero entonces le va a salir un poquito más caro al consumidor y nos van a poner ese sello, ¿verdad? De que es más caro. Entonces, ¿cómo tú manejas esas dinámicas? Y siempre hemos hecho esa selección, ¿verdad? De que el agricultor cobre bien, de que sea justo para el agricultor. Y entonces, pues, que el consumidor entienda y se eduque de por qué quizás esto es 50 chavos, un peso más caro, pues porque este es el precio justo que está pidiendo el agricultor. Pero ha sido un procesazo de educación al consumidor. ¿Ven un cambio? ¿Han visto un cambio? Hay un cambio, hay mucha gente que está ávida de consumir producto local, pero tiene que ser de manera conveniente y casi que se lo tienes que poner en la cara para poder hacerlo. Si no, vas a caer en lo conveniente y eso se entiende desde el punto de vista del consumidor. Pero sí, ha habido cambios, mucho trabajo queda Por hacer, sí. mucho trabajo. Pero ya por lo menos a esa falta de datos que hablábamos anteriormente, al menos el comportamiento que tú puedes palpar, ¿no? En el trabajo de Produce se lo ve. Yo creo que también a nivel global se ha dado mucho esta conversación de dónde viene lo que comemos, cuestionándote qué tiene, ¿verdad? Con qué rocean estos alimentos. O sea, así que hay mucha gente desde el punto de vista de salud preocupados también por lo que comen y por saber de dónde viene lo que comen. Y eso pues también ha ayudado a Produce y a otros proyectos que venden productos locales. Y ahora con ese tema del precio, ¿no? Usualmente es la conversación de
atado a la conveniencia y también hay unas realidades, ¿no? De salario y costo de vida, etcétera. ¿Cuál es la diferencia si tú, o sea, fueras a explicar a mí, ¿no? Yo tengo delante 2 productos que parecen exactamente igual. Uno es de Puerto Rico, el otro es importado. La diferencia a lo mejor es $1, ¿no? Y ese dólar hace la diferencia en mi cuenta, ¿no? Esa semana, ese día. ¿Cuál es ese si fuéramos a seguir el trayecto del dinero, ¿no? Y cómo tú me explicarías, mira, lo local, vete por el local, aunque sea un poquito más caro, ¿por qué? Claro. Yo, si podemos hacer un deep dive, te voy a hacer el cuento de los dos, por favor. Voy a coger la malanga, porque la tengo fresca ahora mismo. La malanga, vamos a suponer que cuesta $1 esa libra de malanga. La que es local, ponle tú que la cosecharon en Utuado o en Jayuya, la cosecharon el lunes y sigo el ejemplo de Produce. La recogimos ese lunes en la ruta de recogido de fincas, llegó al hub que tenemos en Carolina ese lunes por la tarde, por la noche, y el martes tú como consumidor la pediste y ahí mismo te dice, mira, es de la finca tal de Utuado y te costó el peso, etcétera. De ese dólar, 86 centavos se van a quedar en Puerto Rico for good, ¿verdad? Porque Produce es de aquí, tiene empleados aquí, la finca es de aquí, ese pesito se va a ir al agricultor de aquí, que entonces le va a poder pagar la clase de pelota o de ballet a sus hijos, que es esta escuela que está en ese mismo pueblito en el campo, que a su misma bebé, ese dólar se siguió quedando en nuestra economía más tiempo. Si cojo esa malanga que vino desde Nicaragua, esa malanga la cosecharon en Nicaragua, vamos a suponer que el mismo lunes. La cosecharon el lunes. El martes cogieron todas esas libras y las pasaron por unas bañeras para quitarle toda la tierra, porque para que pase los controles de USDA no puede tener tierra. Después la van a pasar por unos químicos porque no puede tener absolutamente nada que se mueva, porque si no, USDA no acepta ese vagón. Montan esa malanga enorme, ¿verdad? Cantidades enormes de malanga. Las montan en unos furgones. Se lo llevan por carretera desde donde sea que esté esa finca en Nicaragua hasta el puerto. Lo montan en el barco. Ya llevamos 4 o 5 días. Todavía estamos en Nicaragua. Vamos para el barco. Ese barco tiene que cruzar hasta Fort Lauderdale porque nosotros tenemos la ley Jones, que no nos permite que llegue directo a Puerto Rico, porque si no tendría que vaciar todo el barco completo en Puerto Rico, así que tiene que llegar hasta Fort Lauderdale. Ahí le cogió el camino entre 5 y 9 días en lo que llegó. Llegó a Fort Lauderdale, allá la dividieron entre para dónde va toda esa malanga, entre Puerto Rico y otros estados, y ahí entonces la montan en ahí pasaron 2, 3 días en esa división de para dónde va. La montan en otro contenedor que entonces se tarda 3 días en llegar de Florida a San Juan. Acá vuelven y la verifican. Si se mueve una sola cosa en ese vagón, adiós, nos vemos vagón. Pero vamos a suponer que no se le movió nada. La dejaron entrar. Ahora va al almacén del importador que distribuye en Puerto Rico. Después por carretera va entonces al supermercado de tu preferencia. ¿En cuánto estamos ya? 3 semanas. Estamos en 3 semanas que esa malanga la vas a conseguir al peso. ¿Qué pasa? De ese peso, solamente como 30 centavos, 40 se van a quedar en Puerto Rico porque lo demás hay que pagárselo a Florida, al barco, a Nicaragua, al agricultor. No sabemos en qué condiciones estaba el agricultor que cosechó eso, cuánto se le pagó, si lo tratan bien, nada de eso está en esta implicación, no lo voy ni a meter, estoy en precio todavía. Plus, ya sabemos que le echaron unos químicos para que venga porque no hay break, tiene que venir sin nada vivo. Y, oye, han pasado 3 semanas. Esa misma malanga, la misma libra de la malanga, yo te aseguro que le vas a tener que cortar un pedazo porque ya se dañó. Entonces, ¿qué te ahorraste? Tras que no dejaste de ese peso en tu economía, en tu país, en tu gente, tampoco fue que te ahorraste tantísimo porque le tuviste que cortar un pedazo a esa malanga, que no tenía ya ni los valores nutricionales que tenía la otra que cosecharon el lunes y te la comiste el martes o el miércoles.
versus esta que te la estás comiendo 3, 4 semanas después. Y eso de la malanga, multiplícalo a todos los productos frescos. Aun cuando venga 65% de lo que se importa a Puerto Rico viene de Estados Unidos. Así que aunque venga de otros estados y entonces todos pasan por Florida para entonces llegar a Puerto Rico, son días donde se pierde valor nutricional, se pierde frescura y por ende se te daña más rápido en la nevera, porque ya ha habido todo un proceso versus algo que se cosechó aquí. Así que hay un tema de precio, sin duda, hay un tema de salud y de valor nutricional, pero sobre todo hay un tema de a quién estoy apoyando con ese dólar, ese poder que tenemos como consumidor. ¿Dónde lo dejo? ¿Lo dejo aquí o que se vaya? Vale, y ahí con el tema del precio también y esa producción y el por qué en algún momento antes de empezar a hablar hablábamos de no tenemos que esperar a la emergencia, ¿no? Ahora está todo el mundo hablando del precio del huevo, Claro. ¿no? Entonces, y Que cada 2 años decían. que exacto, que también tiene un un ciclo, cada 2 años ocurre alguna emergencia o algo que vuelve a subir y a cambiar el precio de los huevos. Ahora mismo pareciera, y para mí es una percepción que hay más fincas, hay más fincas que tienen gallinas ponedoras donde se puede comprar el huevo local. Anterior a esto, la comparación era el huevo local podía tener el precio más alto. Ahora mismo ese no es el caso, ¿no? Pero ¿qué cambios estás viendo si usamos ahora el ejemplo del huevo, por Claro. ejemplo? A mí me parece interesantísimo porque, y ahora yo le traigo el dicho de, ¿cómo es? Los huevos a peseta, ojalá y estuviesen a peseta, ahora están a peso. Se pusieron los huevos a pesetas. Pero a tu punto, a veces, y de nuevo, todo lo que estoy diciendo lo digo con conciencia de que no todo el mundo está en la misma situación económica. O sea, no estoy hablando desde la burbujita de... a pesar de que hay una situación económica individual en cada familia, cuando tú como consumidor haces un ejercicio de apoyar al productor local consistentemente, entonces ese productor local apuesta a crecer, apuesta a producir otras cosas porque le están comprando, hay un mercado que le compra. Y habrá otras personas que sabemos que hay muchos jóvenes que le está interesando este tema de la agricultura que dice, oye, espérate, yo me voy a meter a producir huevos porque hay una demanda y es un negocio factible y produce, ¿verdad? Genera ganancias, así que puedo vivir de eso. Mientras haya un mercado, más gente se va a tirar y a lanzar a ese agronegocio. Pero si no hay mercado, pues la gente se aguanta y no produce más. Entonces, no dejemos el consumir lo local para la emergencia, que esa es como mi banderita, porque yo no puedo ahora ir a donde unos pollitos y decirle, mira, conviértanse en gallinas y rompan a poner huevos porque tenemos una crisis y necesito huevos. Esto se tarda. Una gallina se tarda 6 meses en poner huevos. O sea que si yo voy a invertir en ranchos, en comprar todos esos pollitos para crear por lo menos me voy a echar hasta septiembre u octubre empezar a producir huevos. No es algo que puedo resolver hoy. Entonces, si yo consistentemente apoyo el huevo local, pues van a haber cada vez más productores de huevo local y tenemos que importar menos. Y a lo mejor hoy lo estoy pagando más barato porque hay una crisis en Estados Unidos con la gripe aviar, pero cuando regresen los tiempos otra vez y quizás el de aquí esté de 5 o 10 chavitos más caro, lo voy a seguir apoyando porque quiero que hayan más productores de huevos locales. Y no esperar esa emergencia. No esperar a la emergencia y comerme un huevo que tiene mayor contenido nutricional porque no pasó por las 3 semanas, 4 semanas para que me llegara aquí. Que tengamos en consideración que a veces lo barato sale caro y a veces nos gusta más resolver la salud con medicinas después en vez de prevenir con comida fresca desde ahora. Totalmente. Y ahí mencionas también, hablas un poco del perfil de los agricultores, ¿no? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cuál es el perfil? Según el último censo agrícola que recién publicó hace unos meses y se midió en el 2022, nuestro agricultor en Puerto Rico continúa siendo una persona de 55 años, mayormente hombre, o sea, una persona mayor. Hay un interés de muchos jóvenes en los 30 y tantos y 40 y tantos en meterse en este mundo de agronegocios, pero ese pase de batón a una generación más joven no ha pasado realmente.
Entonces, es de preocuparse porque ¿qué va a pasar cuando toda esta gente se retire dignamente como debería retirarse todo el mundo o fallezcan? ¿Con quién nos vamos a quedar? Entonces, tenemos que, de alguna manera, hacer sexy el ser un empresario de un agronegocio. ¿Cómo lo hacemos sexy? 1 y 2, si hay alguien que ya está interesado, a tu punto, que está considerándolo, ¿no? ¿Por dónde empiezan? Esas son 2 grandes preguntas. La primera, ¿cómo lo hacemos sexy? Quitando las 80,000 trabas gubernamentales y de permisología y de acceso a tierras. Y segundo, a ese punto necesitamos todavía promover más el consumo de producto local. Y sí, eso se puede traducir en una campaña de marketing, pero eso se traduce muy bien cuando incentivamos la agricultura local. Cuando la incentivamos al nivel de que yo pongo de mi dinero público como país para asegurarme que el producto local puede competir a nivel de precio con el importado. Cuando yo me encargo de que haya un mercado para mis productores locales. Y la tercera sería que en el caso de cómo lo hago más fácil, mira, vamos a transparentar dónde es que están todas estas tierras públicas para sembrar. Si alguien quiere empezar, lo primero que yo le doy la promo de gratis porque la verdad es que es donde funciona mejor. La gente de Colmena 66, que es un proyecto sin fines de lucro de Puerto Rico Science Trust, tiene el camino empresarial, pero también tienen el camino agroempresarial. Y depende de dónde tú estés, si ya tienes la finca, si no tienes la finca, si tienes fondos, si no tienes fondos, ¿verdad? Te van ayudando y yo lo he utilizado y para mí ha sido fabuloso. Así que el que esté coqueteando con empezar un negocio, yo siempre los mando para allá porque han hecho tremendos recursos de dónde estoy y qué necesito para empezar. Y como ciudadana, a lo mejor yo me interesa el tema de la sostenibilidad alimentaria, quiero comer mejor, mis sobrinos, mi familia, etcétera, pero no quiero tener la finca. No me exacto, no me metas Que es la ahí. gran mayoría de la gente. Además de hacer esa compra local, o sea, de comprar local para poder ayudar a ese volumen y esa demanda, ¿qué otras cosas podemos hacer los ciudadanos donde diga, o sea, como yo, que me gusta lo que escucho, cómo yo también puedo empujar ese cambio? Ahora mismo es a nivel de Cámara y Senado, y yo sé que ese igual de complejo que puede ser tener una finca, igual de complejo puede ser ¿verdad? Hacer un trabajo de abogacía para cambiar políticas públicas. Pero yo siempre hago la invitación a apoya a aquellos que lo hacen, apoya a organizaciones que lo hacen, sea con tus donativos, con lo que tú puedas, con darle share a lo que sea que están promoviendo, ¿verdad? De cambios en proyectos de ley, etcétera. Pero el más importante que puedes hacer es como consumidor. Cuando tú estés en el supermercado, yo sé que ahora, ¿verdad? Nos mandan a leer etiquetas y sí, es un ejercicio de leer etiquetas por tu salud. Yo siempre traigo un ejemplo hay un queso particular que no me sé la marca, pero hay un queso particular que cuando tú lo ves en ese mercado, tú dices, mira, queso de hoja de aquí. Dice boricua y todo. Cuando tú lees, no te va a tomar más de un segundo para ver que ese queso está hecho en Wisconsin. Tiene hasta la bandera de Puerto Rico al frente. Entonces, es tomarse ese microsegundo a leer, ¿de dónde viene esto? O qué ingredientes tiene, ¿verdad? Si estás en esa línea. Y empezar a ser consumidores un poquito más conscientes de qué es lo que estamos echando en ese carrito, por ende de qué estamos echando en nuestro plato y qué le estamos echando a nuestro cuerpo. Y que eso tiene unas implicaciones no solo en nuestra salud, en cómo nos sentimos, etcétera, sino en cómo nuestro país se va a ver hoy y en el futuro. Es como esa comida consciente, o sea, como somos más conscientes. Correcto. Y estamos Y más creativos. presentes, ¿no? En ese sentido. Correcto. Y más creativos con nuestra comida. ¿Sabes? Si Puerto Rico tiene tantas viandas. Un dato interesante que a lo mejor mucha gente no sabe. Puerto Rico tiene 85 variedades de mango. 85, que a veces pensamos, no, el mayagüezano o el grande. O el pasote o el mango piña, o el ajá. Ajá, como que, los 3 nombres. 85 variedades que están todas, by the way, en la estación experimental de Juana Díaz de nuestra Universidad de Puerto Rico.
Entonces, como que sé más curioso con lo que produce Puerto Rico, porque Puerto Rico produce un montón de cosas. Y ese punto, ¿qué es lo más que se produce hoy día en Puerto Rico? O los top, si fuera a decir top 3, top 5. Sí, en Puerto Rico, con excepción de si pasa una tormenta o un huracán, Puerto Rico básicamente produce todo su consumo de plátanos y de guineo y la leche hasta el momento. Pero hay un montón de oportunidades out there. Y Puerto Rico tiene tantos microclimas que se pueden producir distintas cosas en distintos sitios. Se producen ajos puerros, se produce coliflor, se produce brócoli. Esta, donde estamos ahora, es lo que le llamamos la temporada de la primavera agrícola puertorriqueña. Cuando todo el mundo se está muriendo por el frío y la nieve en el norte, nosotros estamos en el pico de la producción agrícola, que empieza más o menos en noviembre y dura hasta mayo. Entonces, es la contraria de los huracanes. Ya. Es más fresco, se pueden producir todas estas cosas, pues este es el momento de consumir todo el coliflor local que tú puedas, todo el brócoli. ¿Sabes? Los agricultores, particularmente de nuevo, estos jóvenes que están tratando de experimentar con otras cosas, están tratando de traer también lo que el consumidor le gusta consumir. Entonces, cuando pensemos en producción agrícola local, sí, es importante las viandas, es importante el plátano, el guineo, pero en Puerto Rico se están produciendo otras cosas también. Entonces, abrámonos a esa diversidad de productos locales que se están produciendo en nuestra tierra. Hablaba ahorita, Cristal, del pretexto, ¿no? Todavía no hemos llegado a hablar del pretexto que casi nace igual que produce. A la misma vez, porque Exacto. obviamente no tenía nada que hacer. Exactamente. Ajá. Cuéntanos del pretexto, primera agrohospedería en Puerto Rico. Mencionaste ahorita que también hace cenas tipo de farm to table. Ujú. ¿Qué es el pretexto y cómo nace? El pretexto es mi casa, es donde yo vivo. Yo compré esa propiedad en diciembre del 2016, así que en 7 meses después vino el huracán María. Y a excepción de la casa, yo perdí absolutamente todo lo demás y estuvimos 10 meses sin luz y sin agua, todo el revolú. En ese proceso, mi vecino decide que no va a bregar más con huracanes y que va a vender la casa. Y ahí yo adquiero la casa del vecino. Y es cuando nace esta idea de un bed and breakfast, porque a mí me gusta recibir gente, me gusta host. Y quería que fuera bien enfocado en comida sin ser un restaurante. En un espacio donde yo puedo crecer mi comida y tengo mi finquita también y siembro, la comparto con los huéspedes, pero también es el momento donde yo puedo educar más uno a uno. Estoy casi en el tope, ¿no?, de una montaña hermosa con vista al suroeste de Puerto Rico, se ve Caja de Muertos, Ponce, en Calley. Estamos en Calley y tengo 518 palitos de café sembrados en la propiedad, cosechamos el año pasado por primera vez. Sí, tengo 34 jevas gallinas, que son las que producen los huevos, que entonces utilizamos para los desayunos de los huéspedes. Y con mucho orgullo siempre presento los productos locales con los que hago los desayunos y con los que hacemos las cenas. De qué finca son, si los conozco le hago la historia de la finca, para seguir educando a los que nos visitan. El pretexto ha sido reconocido por muchas revistas internacionales a lo largo de estos 7 años también, y eso yo lo he querido compartir con otros espacios en el campo, porque a mí me parece que el campo puertorriqueño tiene mucho potencial de desarrollo sostenible a nivel turístico. Entonces, no son los grandes hoteles ni los grandes miles de acres, sino cosas más pequeñas y que las corre una familia. Es una manera de crear microeconomías en pueblos donde no necesariamente hay grandes ofertas de trabajo. Por eso creamos el On the Road, que es una serie de escenas que hago en distintas fincas y espacios de otros campos puertorriqueños. También yo pienso, estoy tan orgullosa de nuestra gastronomía puertorriqueña que
cuando veo estas películas de ir a la Toscana y que vas y te quedas 4 o 5 días y el chef está bien bueno y te enseña a Experiencia. hacer pasta y te enamoras de alguien, whatever, ¿verdad? Pues que ese tipo de experiencia nosotros lo podíamos ofrecer en Puerto Rico. Y desde hace 2 años creamos el Pretexto Food Experience. Está mayormente dirigido a público visitante, pero lo han hecho locales también. Y es de domingo a domingo, tienes tu villa donde te quedas todo el tiempo, pero ahí yo traigo los mejores chefs para dar clases de cómo hacer sofritos, cómo hacer postres puertorriqueños, cómo hacer pasteles, aprender a filetear un pescado correctamente, aprender que la barbacoa es originaria de nuestros taínos y cómo trabajar la barbacoa correctamente. Vamos a fincas, hacemos tasting de café, tasting de ron. Es conocer a Puerto Rico desde su comida. Cómo más allá del espacio físico, que hay veces que me preguntan, ¿y cómo piensas que el pretexto va a crecer? Yo no necesariamente lo veo creciendo Se físicamente, diversifica de otras maneras. sino profundizando en las experiencias que ofrecemos y dándole de lo que nosotros hemos recibido a otros espacios en el campo también. ¿Qué te ha enseñado el campo? A mí el campo me ha enseñado conectar con la naturaleza, que hay otros tiempos. A pesar de que hago muchas cosas, trato de sacar el tiempo de contemplar. Me encanta y no me pierdo, si puedo, ningún atardecer desde el pretexto, porque son maravillosos. Para mí es el mejor feature de la casa y yo no lo pagué. Pero el tú decir, no dar por sentado, el atardecer va a ocurrir todos los días, pues no, sabes que las cientos de veces que lo he visto ya, es completamente distinto cada día. Y yo creo que ese tema de manejo de tiempo es lo más que me ha enseñado el campo. También te tienes que planificar porque pues yo planifico bajar a San Juan, planifico bajar al pueblo. Entonces, no es como antes cuando vivía en San Juan que, tengo que resolver algo, pues caminas al supermercado, caminas a la barrita, ahora no, ahora hay que sacar una cita para janguear conmigo, pero es parte de ese manejo del tiempo y me encanta el campo. ¿Qué es lo más bonito que te ha dicho alguien que se ha quedado en el pretexto o ha estado en el pretexto? ¿Cuáles son esos recuerdos que te llevas? Tenemos muy, muy buen feedback de los que se quedan allí. Yo te garantizo que yo dejo mi corazón con cada visitante para que se sienta como que estuvo en su casa, básicamente. Y todo mi equipo es igual. Damos el 200% para que se sientan brutal. Y yo creo que ese review que se repite una y otra vez es que es bien único, que fue el highlight de su viaje a Puerto Rico. Eso se repite mucho. Me encanta cuando ponen los nombres de nuestras mascotas, que conocieron a Santiago el gallo, que conocieron, ¿verdad? Eso me deja saber, si tú te acordaste del nombre de nuestras mascotas, quiere decir que tú estuviste inmerso, ¿verdad? Cuando estuviste ahí. Así que me alegra mucho cuando lo veo porque quiere decir que realmente caló la experiencia. Y sobre todo, me llevo que ha servido de inspiración tanto para otros boricuas hacer sus proyectos en el campo también, como para la gente que nos visita de otros lados, asegurarse que a donde sea que van, tratan de buscar experiencias similares a lo que tuvieron en el pretexto para apoyar ¿verdad? Ese turismo más local, asegurarse de que están apoyando, que donde sea que se están quedando, están apoyando a sus agricultores locales, ¿no? Que servimos de inspiración para los dos públicos, ¿no? Para el que está buscando hacer otra cosa con su vida y para el que quiere tener un impacto mayor cuando hace turismo en Puerto Rico y en otros espacios. ¿Qué te da optimismo del futuro de la agricultura en Puerto Rico? Ujú. Yo creo que lo más yo soy una persona realista, optimista. No es que estoy enajenada, ¿verdad? De todos los retos, pero lo más que me da esperanza es que hay muchas personas y muchos proyectos tomando esto en sus propias manos y no esperando que alguien lo venga a resolver. Entonces, por eso pienso que si con 2 o 3 cambios en política pública que hagamos, que abramos esa puerta, no es que el gobierno lo tenga que venir a resolver, pero vamos a hacérselo más fácil porque cada vez hay más gente que quiere ser parte de ese cambio. Y es
Eso a mí me da esperanza. Al planeta no le queda mucho tiempo más para seguir dando vueltitas en cómo debe ser nuestro sistema alimentario. Al final del día, la agricultura es el segundo renglón más contaminante y que más ha afectado el cambio climático y que más afecta a los recursos naturales en la tierra. Entonces, ¿cómo lo hacemos de manera más sostenible? ¿Cómo vamos transicionando a los que lo hacen de una manera quizás pues más industrializada? ¿Cómo vamos enseñando que hay otro camino que puede ser igual de rentable a mediano y largo plazo sin necesariamente hacerle daño al planeta? Pero la comida en general a mí me inspira porque toca muchos renglones de nuestra humanidad. Es parte intrínseca de nuestra humanidad. Entonces toca política, toca economía, toca salud. Y yo creo que eso es lo más que me apasiona del tema y me da ganas de seguir. Allá vamos a llegar. Yes. Sí. Gracias, Cristal. Gracias.